Bueno, gracias por la invitación. Os voy a hablar de este tema, del papel que puede jugar la diarrea de ácidos biliares en el síndrome de intestino irritable y en la diarrea funcional. Y primero permitidme hacer un breve recordatorio del metabolismo, que ya lo ha recordado un poco Agustín, pero las ácidas biliares se sintetizan en el hígado a través del colesterol, se secretan a través de la bilis en el duodeno y a lo largo de todo el intestino delgado ayudan a la absorción de las grasas. Son clave para la absorción de grasas porque forman las micelas mixtas. Esto es un sistema muy eficiente de absorber las grasas. Somos muy buenos los humanos absorbiendo grasas y esto era muy importante cuando éramos cazadores, reproductores y recolectores, pero ahora no tanto. En todo caso, una vez estos ácidos biliares alcanzan la porción distal del intestino delgado, el ilion terminal, se reabsorben a través de receptores específicos por transporte activo y solo en esta zona del intestino y por la circulación enterohepática vuelven al hígado. Esta circulación, esta recirculación ocurre unas 5 veces al día y, como digo, de una manera muy eficiente, de manera que en cada ciclo solo un 3-5% de los ácidos biliares que alcanzan el ilion terminal pasan al colon. Y en el colon, y también tal vez en el tramo distal del intestino delgado, estos ácidos biliares son catabolizados por las bacterias. Los humanos somos incapaces de metabolizar los ácidos biliares. No hay ningún gen que codifique una enzima metabolizadora de ácidos biliares. Todo esto es trabajo de las bacterias. Y lo que hacen es, las hidrolasas desconjugan los ácidos biliares de la glicina y la taurina y las hidroxilasas los convierten en ácidos biliares secundarios, que, como veréis, tiene su importancia. Cuando un exceso de ácidos biliares alcanzan al colon a través de receptores específicos, que aquí no vamos a entrar, inducen una serie de alteraciones que conducen al síndrome clínico de diarrea por ácidos biliares, que es estimulan la secreción de aniones, estimulan la secreción de agua, estimulan la motilidad y exageran o exacerban la sensibilidad visceral. Y todo esto da lugar al cuadro clínico de diarrea por ácidos biliares que conocéis. Y hay dos mecanismos por los que se puede alcanzar un exceso de ácidos biliares en el colon. Uno es lo que clásicamente llamamos malabsorción de ácidos biliares. Esto en realidad es el mecanismo más infrecuente, es decir, que se malabsorban los ácidos biliares ocurre en algunas circunstancias, pero en pocas. Puede ocurrir cuando hay una enfermedad del ilion terminal, pero especialmente cuando no hay ilion terminal. Cuando una resección ilial por enfermedad de Crohn o con más frecuencia por una hemicolectomía. Vaya, suerte que me he quitado la mascarilla. Una hemicolectomía derecha por cáncer de colon a menudo dan lugar a esta mala absorción de sales biliares. Pero lo más frecuente no es que haya mala absorción de ácidos biliares, sino un exceso de producción de ácidos biliares, que esto es lo que ocurre en el síndrome, en la diarrea por ácidos biliares idiopática, que es la más frecuente. Y esto es así porque el mecanismo de feedback negativo que regula la síntesis de ácidos biliares no funciona bien. En condiciones normales, cuando los ácidos biliares entran en el enterocito a través de este receptor específico, dan una señal a través de un receptor que se llama el receptor farnesoide X, dan una señal para la síntesis del FG19. Este FG19 es un mensajero que desde el enterocito va al hígado y le dice al hígado que no sintetice más ácidos biliares, inhibe las enzimas claves en la síntesis de ácidos biliares. Pues bien, este mecanismo de feedback negativo funciona de manera deficiente en los pacientes con diarrea por ácidos biliares. Hay una concentración inferior de FG19 de la que es normal. Y esto no sabemos exactamente, hasta hace muy poquito no teníamos idea de por qué podía ocurrir esto. En algunos hay unos síndromes rarísimos genéticos, pero en general no sabemos por qué puede ocurrir. Últimamente hay alguna publicación que nos puede dar alguna pista de por qué puede ocurrir esto, y puede ser que esté vinculado a alteraciones de la microbiota, cómo no. En este trabajo, publicado hace pocos meses, que incluye casi 300 pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea,
a los que les estudia si tienen un exceso de excreción de ácidos biliares o no. Y los clasifica en síndrome de intestino irritable con mala absorción de ácidos biliares o con diarrea por ácidos biliares y sin. Y la microbiota de estas dos poblaciones y a su vez en una población de controles sanos era muy diferente. Y la principal diferencia era que la población de clostridioides, de Clostridia, y muy concretamente los Clostridium excindens, estaban muy aumentados en los pacientes que tenían mala absorción de ácidos biliares. Y esto puede explicar por qué se asocia, porque este tipo de gérmenes son muy activos en la metabolización de los ácidos biliares, es decir, que convierten rápidamente ácidos biliares primarios en toda una población de ácidos biliares secundarios. Y la afinidad del receptor que os he citado antes, del receptor farnesoide, de este mecanismo que señala el feedback negativo, es muy dependiente de qué ácidos biliares interactúan con él. De manera que los ácidos biliares secundarios son mucho menos eficaces en la síntesis o en inducir esta síntesis de FG19. De hecho, pueden considerarse prácticamente antagonistas de este receptor y, por lo tanto, en estos pacientes que tienen esta población de gérmenes que metabolizan rápidamente los primarios a secundarios, hay una inhibición del mecanismo de feedback negativo. Hay una inhibición del inhibidor, y por lo tanto hay un aumento de población, de la población del pool total de ácidos biliares que desborda la capacidad resortiva. Esto es muy interesante. Estos autores, estas heces ricas en Clostridium excindens, las trasplantaron a ratas sanas. Y estas ratas sanas, después de ponerles las heces de los pacientes con diarrea de ácidos biliares, se comportaron de manera similar a como si tuvieran diarrea por ácidos biliares, en el sentido que aumentó la proporción de agua en las heces y aumentó y disminuyó el FG15, que en las ratas es el equivalente al FG19, es decir, que también se alteraba el mecanismo de feedback negativo. Y probablemente esto es lo que pasa con nuestros pacientes. Esto, teóricamente, abre la puerta a la posibilidad de tratar con antibióticos este tipo de diarrea. En vez de dar, todo esto es especulativo, ahora es especulativo, pero en vez de tratar crónicamente con quelantes, no se puede descartar que acabemos regulando de alguna manera esta microbiota. En todo caso, estos son datos muy recientes. A lo largo de estos últimos meses, de estos últimos 6 meses, han ido saliendo publicaciones que estudian la microbiota de estos pacientes y seguramente tendremos más luz en los próximos años sobre este mecanismo, pero he creído que valía la pena explicarlo. Y ahora vamos con el tema. Diarrea por ácidos biliares en el síndrome de intestino irritable, con predominio de diarrea. Bueno, pues en estos pacientes, como ha dicho Agustín, en estos pacientes con síndrome de intestino irritable, predominio de diarrea, la presencia de malabsorción o diarrea por ácidos biliares evaluada por el SECAT o por otros métodos, pero nuestro medio sería el SECAT, es muy frecuente. Y esto es un trabajo, esto es la realidad de un ambulatorio, de la consulta especializada de uno de nuestros médicos, de la doctora Maisterra, en un ambulatorio hace unos años, que estudió a los pacientes exhaustivamente durante 10 meses los pacientes que venían con diarrea crónica, en los cuales se había descartado todo lo descartable, desde celiaquía, colitis microscópica, colitis inflamatoria, y les hacía un SECAT. Y como veis, el 50% de estos pacientes no estaban excluidos los pacientes colecistectomizados. Por eso estas cifras algo superiores, yo creo, a otras series. Pues aproximadamente la mitad de estos pacientes tenían diarrea por ácidos biliares. Y esto es muy conocido, esto no hay ninguna duda que es así. O sea, lo tenemos que incorporar, porque aún yo creo que está poco incorporado en nuestra sistemática diagnóstica. Aquí tenéis otro trabajo que reproduce totalmente estos hallazgos. Es un estudio británico del año 92, de nuestro año olímpico. Esto es una revisión sistemática de 15 trabajos publicados hasta el 2010 que encuentran una proporción de alrededor de 1/3 de los pacientes con síndrome de intestino irritable y predominio de diarrea tienen diarrea por ácidos biliares, y después de este trabajo aún se han publicado muchos más. Esto es un GATT, un trabajo sueco que encuentra en 1/4 de los pacientes diarrea por ácidos biliares. Este trabajo lo encuentra tanto en los pacientes con predominio de diarrea como en los alternantes.
Otro trabajo que también ha citado Agustín, británico, encuentra también un 25%. Este trabajo americano, que se basa en la concentración de ácidos biliares en heces, porque no tienen SECAT, también encuentra un 40% de pacientes. Es decir, que es una situación muy frecuente. Yo creo que ante un paciente con síndrome de intestino irritable y predominio de diarrea, tenemos que pensar esta posibilidad, y si tenemos la posibilidad de diagnosticarlo, diagnosticarlo. Y digo diagnosticarlo porque esto es importante al menos por 3 razones. Una, porque esto es crónico. Los pacientes que tienen diarrea por ácidos biliares la seguirán teniendo. Y aquí os pongo un ejemplo de un trabajo curioso del área de Göteborg, de unos investigadores suecos. Miraron cuántos SECATs repetidos se habían realizado en su área al mismo paciente 2 veces el mismo test de SECAT. La mayoría de veces esta repetición era por desconocimiento del médico y del paciente de que ya tenía esa prueba hecha años antes. Esto estaba centralizado, se ve que me contaron en el área de Göteborg está centralizado en un centro donde hacían esto, al menos en aquella época, y recibían pacientes de muchos sitios. Cuando un paciente se mudaba, volvía a consultar por la diarrea y el médico le volvía a pedir el SECAT. Pues bueno, estos investigadores miraron, digo, a ver, ¿cuántos SECATs repetidos tenemos? Y encontraron pues 40 y pico o 40 pacientes que se le había repetido el SECAT a lo largo de bastantes años, de 4 o 5 años, y aquí está la diferencia. Esto es la diferencia entre un SECAT o el otro. Pues bien, en aquellos pacientes que tenían un SECAT patológico, un SECAT realizado años después continuaba siendo igual de patológico, y el que lo tenía normal continuaba siendo igual de normal. Es decir, no hay que repetirlo esto, pero traduce que esto es crónico. O este otro trabajo que mira como enfermos diagnosticados alrededor del 2003 están en el 2016, y la mayoría de estos pacientes siguen teniendo diarrea o siguen necesitando los quelantes de los ácidos biliares para estar más o menos bien. O sea, esta es una razón. Esto no se cura, y esto es para muchos años o para toda la vida, aunque a veces es intermitente. Esto también es cierto. En segundo lugar, esto tiene un gran impacto en la calidad de vida. Esta diapositiva también ya la ha mostrado Agustín, y esto es un trabajo promovido por una sociedad de pacientes afectados por diarrea de los ácidos biliares británicos. Se han agrupado y a sus asociados les pasaron esta encuesta, donde una de las cosas que les preguntaban era cuánto tiempo han tardado en diagnosticarlo. La media era 5 años, la media, porque habían pacientes, alguno con 30 años. Y un dato que ya lo ha analizado también Agustín es la incontinencia. Si miráis, antes, las barras azules son antes del tratamiento y antes del diagnóstico. Antes del diagnóstico había un 10% de pacientes que tenía siempre incontinencia. Otro 10% que lo tenía la mayoría de las veces, esto ya suma el 20%. Otro 20% que lo tenía a menudo, esto ya suma el 40%. Y otro 40%, 50% que lo tenía ocasionalmente. Es decir, que el 90% de los pacientes no diagnosticados tienen al menos ocasionalmente diarrea, y muchos de ellos a menudo. Como podéis comprender, esto tiene un impacto enorme en la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, y esta es la clave, es que tiene tratamiento. Es decir, si no pensamos en ello, estamos dejando de tratar a muchos pacientes con un tratamiento eficaz, a menudo mal tolerado, pero eficaz, y condenándolos de alguna manera, no quiero ser dramático, pero a una mala calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que vale la pena diagnosticarlos y tratarlos, y sobre todo pensar en esta posibilidad. Las diarreas suelen tener una causa. Y en la inflamatoria juega algún papel, tiene algún sentido pensar, pues sí. Ya en el año 94 se publicó en GAT esta serie de enfermos que teóricamente enfermos con Crohn que estaban en remisión incluso histológica, y les realizaron un SECAT, estos investigadores que eran suizos, creo. Y encontraron que un 30% de estos pacientes que estaban en remisión de su inflamación tenían diarrea por ácidos biliares, y si consideraban solo aquellos pacientes resecados eran prácticamente todos. Y
la realidad es esta. Estos son datos de nuestro hospital, estos son datos de un grupo de 60 o 80 pacientes con enfermedad de Crohn que se tenían que someter por cualquier motivo a una ileocolonoscopia y por lo tanto teníamos información endoscópica, y a todos ellos, aparte de mirarles calidad de vida, clínica, síntomas, les miramos si tenían diarrea por ácidos biliares y les hicimos un SECAT. Y encontramos cifras muy superponibles al trabajo que os he citado antes. Un 30-40% de los pacientes tienen diarrea por ácidos biliares y un 90% de aquellos que tienen resección ileocecal tienen mala absorción de sales biliares. Y un hecho curioso, o que nos sorprendió, es que el SICAT no se relacionaba con la presencia de lesiones en el ilion terminal. Es decir, la frecuencia o los valores de retención de ácidos biliares eran independientes de que tuvieras ulcerado el ilion o no. Y esto puede ser y esto que parece sorprendente, en realidad tiene explicación y tiene varias explicaciones. Una es esta. Estos investigadores, que eran suecos también, creo, demostraron que pacientes en remisión con enfermedad de Crohn tienen una expresión de los receptores del ácido biliar ileales disminuida, es decir, tienen menos densidad de receptores que las personas sanas. Y esto seguramente está inducido por citoquinas inflamatorias. Esta gráfica ya no son humanos, estos son animales de experimentación, pero en el animal de experimentación sí que se ha podido demostrar que especialmente el TNF, citoquinas inflamatorias, disminuyen la actividad del gen que codifica el receptor de los ácidos biliares. Y además, cuando a voluntarios sanos, estos no son pacientes, son voluntarios sanos, cuando a voluntarios sanos se les da corticoides, aumenta la expresión de estos receptores de los ácidos biliares. Y estos autores teorizan la posibilidad de que parte del efecto beneficioso de los antiinflamatorios sea arreglar esto. Seguramente es mucho más complejo de eso, pero sí que parece claro que hay una disminución de la concentración de ácidos biliares en los pacientes con inflamación, independientemente de que tengan lesionado la zona ileal o no. También se ha visto que las citoquinas inflamatorias son capaces de inhibir el funcionamiento del factor farnesoide X, de este mecanismo de feedback negativo. Es decir, que cuando hay citoquinas inflamatorias circulantes se inhibe el mecanismo inhibitorio de las sales biliares y puede dar lugar a un exceso de sales biliares. O sea que habría este doble mecanismo. Y de hecho, este grupo de Julian Walters, un autor de Londres, estudió en algunos pacientes la concentración de este FG19, de este inhibidor de la síntesis, antes y después de inducir la remisión en pacientes con Crohn. Y como veis, después de inducir la remisión, aumentaba el FG19. Y esto tal vez se pueda utilizar como diagnóstico, es una de las cosas que ahora estamos estudiando. De hecho, lo presentaremos en el próximo Congreso Catalán. Nosotros en esa cohorte de enfermos con enfermedad de Crohn les hemos mirado el FG19 y efectivamente está abajo y puede servir como una aproximación a un SECAT si no tienes SECAT, si tienes niveles muy bajos. Pero bueno, este es otro asunto. En todo caso, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa también, pero está mucho menos estudiado, es frecuente la presencia de diarrea por ácidos biliares inducida por un mecanismo probablemente inflamatorio. De manera que podemos considerar que cuando hay inflamación hay dos fenómenos que conducen a la diarrea de ácidos biliares: disminución de la síntesis o de la expresión de receptores y alteración del mecanismo de feedback negativo. Bien, y esto puede tener importancia evidentemente en los pacientes, para no equivocarnos y no inmunosuprimir más a pacientes con clínica que no necesitan inmunosupresión, sino necesitan quelantes. Esto es evidente, pero probablemente esto explique en parte este hecho. Ya ha citado Agustín o Miki que el 15% de la población general tiene síntomas digestivos, síntomas funcionales, pero en los pacientes con enfermedad inflamatoria esta cifra aumenta mucho. Y esto hay
al menos hay 4 trabajos que todos coinciden, aquí os cito un metaanálisis, pero que todos coinciden en que cuando se utilizan los criterios de Roma, los criterios para diagnosticar patología funcional en pacientes que están en remisión clínica y probablemente en remisión endoscópica en algunos trabajos, o remisión biológica al menos en algunos trabajos, la prevalencia de síndrome de intestino irritable es altísima y ronda el 35-40%. Y esto es así tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. De manera que podemos pensar que de la misma manera que existe un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que es bien conocido, seguramente, ahora ya se habla cada vez más a menudo de un síndrome de intestino irritable que no sé si tiene nombre postinfeccioso o no tiene nombre, o asociado a un insulto inflamatorio. Ahora hace pocas semanas se ha publicado este trabajo. Este es un trabajo chino que estudia pacientes en remisión, pacientes indudablemente con colitis ulcerosa y con Crohn en remisión indudable, y los clasifica como los que tienen síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea o los que no lo tienen, ¿no? Y les mira la sensibilidad visceral mediante un balón rectal. Y además hay una población también con síndrome de intestino irritable sin inflamatoria y unos controles sanos. Pues bien, en cuanto a la sensibilidad visceral, los pacientes con enfermedad inflamatoria en remisión se comportan de manera parecida a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Tienen un aumento de la sensibilidad visceral. En este trabajo la prevalencia de síndrome de intestino irritable en estos pacientes con inflamatoria eran alrededor del 40%, o sea, también era muy frecuente. Y estos autores encuentran también, igual que pasa en los pacientes sin inflamatoria, que esta hipersensibilidad visceral está asociada con los scores de ansiedad y de depresión, y encuentran también una relación entre esta hipersensibilidad y los niveles tanto séricos como histológicos de 5-hidroxitriptamina y de esto que no sé qué es, pero es el Neural Growth Factor. Seguro que Fermín y vosotros lo conocéis, yo no lo sabía hasta que no lo he visto en el receptor. Y en nuestros pacientes, en esta serie que os he citado antes de pacientes de mi hospital, también miramos, les pasamos de todos los cuestionarios que les pasamos, son los criterios de Roma, y encontramos que aproximadamente más del 40% de los pacientes cumplen los criterios de síndrome de intestino irritable con diarrea. Las cifras son muy consistentes en todos los trabajos, estas alrededor del 40, entre el 50 y el 30 están todos los estudios, y otro 24% cumplía los criterios de diarrea funcional. Y cuando miramos la relación con cumplir estos criterios o no y presentar diarrea por ácidos biliares, encontramos también una relación clara, de manera que los pacientes que no cumplen criterios de funcionalidad, digamos, tienen un SECAT claramente superior y dentro de la normalidad comparado con los pacientes diagnosticados de diarrea funcional. Es decir, que yo creo que hay que pensar a efectos prácticos, yo creo que es bueno pensar en esta posibilidad. Primero, para algunos enfermos que tienen actividad inflamatoria, poder ayudarles a controlar los síntomas, pero sobre todo para no hacer daño en pacientes que tienen diarrea y no tienen inflamación, no tratarlos con más inmunosupresión, sino pensar en esta posibilidad. Y esto es todo. Simplemente recordar que en el síndrome de intestino irritable la presencia de diarrea de ácidos biliares es extraordinariamente frecuente y es importante diagnosticarlo porque es crónico, tiene un gran impacto en la calidad de vida y tiene tratamiento, y en la enfermedad inflamatoria, pues lo que os acabo de decir, es importante para evitar hacer daño a estos pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy rápido, generalmente utilizamos todos resincolestiramina. Me da la impresión de que es una inercia, porque también hay otros quelantes de sales biliares. Tú como experto, ¿utilizas algún otro, colestipol, coleseveram? Quitando que uno es muy caro, la verdad es que yo creo que no hay ningún motivo. Bueno, resincolesteramina es largo para hacer la receta, ¿no? Pero aparte de que es más, Efensol es más corto. Pero yo no tengo... Tengo más tendencia a usar Efensol, porque si no me equivoco tiene dosis más pequeñas y las puedo titular mejor. Pero yo creo que no hay ningún criterio para utilizar el uno y el otro. Todo sirve.
Cuando revisas datos de terapéutica con colestiramina, las dosis van desde 2 gramos a 24. Hay quien prefiere el step up, ir para arriba, y hay quien prefiere el ir para abajo. Yo soy de los que prefiero empezar a dosis bajas y subir según tolerancia, pero tú eres un súper experto en esto. ¿Qué es lo que haces tú? Empiezo con dosis bajas y normalmente con dosis muy bajitas ya se aumenta. Yo creo que el tener el diagnóstico de certeza, o sea, el tratamiento con los quelantes es mal tolerado y requiere un titular la dosis. Y esto es un esfuerzo para el paciente, pero sobre todo para el médico. Me dice, ahora le tengo que hablar con este paciente las próximas 4 semanas 3 veces. Pues esto lo haces si tienes la certeza de un diagnóstico y sabes que vale la pena. Si no pones un tratamiento, no funciona y lo dejas estar. Yo empiezo con dosis muy bajas y lo voy subiendo poco a poco. Empiezo con medio sobre, o de resinas, y lo voy subiendo poco a poco. Les aviso mucho de la posibilidad de efectos secundarios. Les digo que lo tomen con líquidos, zumo de fruta frío, que leí en algún sitio, que no sé si es... pero bueno, todos lo hacemos porque lo hemos leído en algún sitio y parece que va mejor. Y lo hago así. Cuando esto no se tolera, ya paso al colesevelam, que es muchísimo más caro.